7 de enero del 2015. Dos hombres enmascarados entran en las oficinas del periódico satírico Charlie Hebdo armados con fusiles de asalto y una sola meta: asesinar a la mayor cantidad posible de personas. ¿Qué motivó esta masacre? ¿Cuál es el origen de un odio tan visceral hacia un medio de comunicación? ¿Qué consecuencias trajo este ataque terrorista para la población musulmana en Francia? París siempre ha sido considerada como una ciudad cosmopolita, moderna, diversa, una ciudad que ilumina Europa y atrae visitantes enamorados de su aura bohemia. Sin embargo, tras los modernos restaurantes, los malecones, los campos elíseos y la Torre Eiffel, se oculta una historia construida por un pasado colonialista, cuyas ramificaciones tendrían influencia en los ataques del 7 de enero del 2015. La relación de Francia con África se puede describir como complicada. Por un lado, la nación gala trata de mantener su influencia en dicho continente a través del petróleo, minerales y el sistema monetario. Por otro lado, las antiguas colonias francesas no olvidan ni perdonan aquel pasado de dominación que hasta ahora es minimizado por las altas autoridades francesas. La historia de Francia en África está marcada por fuego y sangre. El país, con sus ocupaciones coloniales iniciadas en 1524, dominó más de 20 países de África Occidental y Septentrional. Alrededor del 35% de África estuvo bajo el dominio francés durante más de 300 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, y con una economía partida en miles de pedazos, el antiguo imperio colonial francés se derrumbaba, al menos de manera nominal, ya que el país europeo, luego de otorgar la independencia a sus colonias, seguiría dominándolas, ya no con soldados, sino con comercio, economía e influencia política. Para millones de africanos de habla francesa, su oportunidad de una vida mejor se encuentra en el viejo continente. La vida para un migrante africano en Francia se puede convertir en una lucha muy tenaz, no solo contra el racismo, sino contra la estigmatización por la profesión de la religión dominante en el continente negro, el Islam. La comunidad musulmana en Francia es la segunda religión más grande del país, con más de 5 millones de personas. La mayoría de musulmanes franceses son de origen magrebí, es decir, de Argelia, Marruecos y Túnez. La guerra de Argelia, que tuvo lugar entre 1954 y 1962, tuvo un impacto significativo en la comunidad musulmana francesa, ya que muchos argelinos se mudaron a Francia para escapar de la violencia. Desde los años 80, la imagen del Islam en Francia se ha deteriorado debido a diversos acontecimientos internos y externos, como los atentados terroristas de 1986 y la década negra de Argelia en los años 90. Para los hijos de los migrantes musulmanes nacidos en Francia, con el francés como lengua materna, con la idiosincrasia de aquel país, en muchos casos no se sienten franceses, se sienten musulmanes o del país de origen de sus padres. En la mayor parte de los casos, la comunidad musulmana no se siente parte de un país que aún los ve como extranjeros, a pesar de que muchos de sus miembros hayan nacido dentro de sus fronteras. Para los creyentes de la fe musulmana existe un credo que es sagrado: el respeto y la prohibición de crear imágenes de cualquier índole del profeta Mahoma. En un país de la mayoría islámica, esta creencia sería casi una ley grabada en piedra. Pero en Francia, donde la libertad de expresión es un pilar de la sociedad, no hay una línea roja que algunos medios no estén dispuestos a cruzar, como es el caso del periódico Charlie Hebdo. Es un semanario satírico francés que comenzó a publicarse en 1992 y que podría compararse con la línea satírica que siguen en España revistas como El Jueves o Mongolia. Tomó un subtítulo de una revista satírica anterior que se publicó entre 1969 y 1981 con diversos nombres: Harakiri, Harakiri Hebdo y más tarde con Charlie Hebdo. La revista saltó a la palestra internacional tras la publicación en 2006 de unas caricaturas del profeta Mahoma. En una de las caricaturas, Mahoma decía: «Qué duro es ser amado por idiotas». Pero más allá de lo que se afirmaba en los dibujos, lo que provocó profundas revueltas en el mundo musulmán fue la representación misma de Mahoma.
Todas estas publicaciones, sumadas a un sentimiento de discriminación, llevaron a miles de franceses musulmanes a la radicalización y a unirse a las filas de organizaciones terroristas como Al-Qaeda. Como se puede observar, las semillas de lo que sería una gran masacre se habían sembrado y solo esperaban a germinar en el momento menos indicado. Los hermanos Said y Cherif Kouachi, quienes perpetraron el ataque, estuvieron involucrados en la planificación y preparación del atentado durante un periodo de tiempo. Según los informes, los días previos del ataque, se sabe que los hermanos Kouachi recorrieron varias áreas de París y sus alrededores. El 6 de enero de 2015, un día antes del ataque, los hermanos Kouachi fueron vistos robando un vehículo en la localidad de Pantin, en las afueras de París. Este vehículo se utilizó más tarde como parte de su plan de escape después del ataque al Charlie Hebdo. Además, se ha informado que los hermanos Kouachi estuvieron en contacto con el clérigo radical Anwar al-Awlaki, quien estaba asociado con Al-Qaeda en la península arábiga. Su plan de ataque al Charlie Hebdo se cree que fue una represalia por las caricaturas satíricas que la revista había publicado sobre el profeta Mahoma. El ataque mismo fue cuidadosamente planeado y ejecutado por los hermanos Kouachi, quienes llevaban armas automáticas y estaban decididos a causar un gran daño. Trágicamente, lograron ingresar en la sede de Charlie Hebdo y llevaron a cabo su ataque mortal contra el personal de la revista. 7 de enero del 2015, miércoles, 11:35 am. Un vehículo Citroën C3 apareció frente al edificio que albergaba la sede de Charlie Hebdo, del que salieron dos individuos vestidos de negro, encapuchados. Llevaban armas automáticas de tipo Kalashnikov. Estos individuos preguntaron a dos trabajadores de mantenimiento en la entrada del edificio que dónde estaban las oficinas de Charlie Hebdo. Luego, inmediatamente abrieron fuego y mataron a uno de ellos. Durante una reunión editorial, los atacantes ingresan al edificio y matan a tiros a 12 personas, entre ellos los colaboradores literarios Bernard Maris, Elsa Kayat y 5 dibujantes, Tignus, Cher, Cabu, George Walensky y Honoré. Los dos atacantes escapan y matan a un policía antes de huir en un automóvil. La pareja choca contra otro vehículo y huye en un carro que roba en el sitio. Dejan atrás una identificación que permite reconocer a los atacantes como Said Kouachi y Cherif Kouachi. 8 de enero de 2015, jueves, 8:45 am. En Montrouge, París, un hombre armado mata a un policía mientras atendía un incidente de tránsito y se escapa de la escena. 10:30 am. Los hermanos Kouachi, todavía a la fuga, asaltan una gasolinera al norte de París, en Picardía. 9 de enero 2015, viernes, 8:30 am. Los hermanos roban otro vehículo y el conductor alerta a la policía, que los persigue hasta Dammartin en Gol. Los Kouachi intercambian disparos con la policía, salen del coche y se esconden en una imprenta. Impressions tous Pots. Cientos de agentes armados rodean el edificio mientras una empleada escondida dentro informa a la policía. 12:30 pm. Ahmedi Koulibaly, el asesino de la policía en Montrouge, asalta un mercado judío, supermercado kosher, tomando rehenes. Amenaza con matar a los civiles si la policía les hace daño a los hermanos Kouachi. 16:56 pm. En la imprenta, los Kouachi comienzan a disparar contra la policía hasta morir. Después de la muerte de los hermanos, en el supermercado judío, 20 minutos después, la policía entra al mercado y se oyen fuertes explosiones en el interior. Koulibaly muere durante el tiroteo y la policía libera a 15 rehenes. En el lugar de los hechos se encuentran 4 cuerpos de rehenes asesinados. Los atentados de Charlie Hebdo dejaron 17 muertos y 14 heridos. La reacción de los medios de comunicación y de la sociedad francesa ante el atentado contra Charlie Hebdo fue de condena y solidaridad, junto con un fuerte énfasis en la importancia de libertad de expresión. Muchos medios expresaron su indignación por el ataque y mostraron su apoyo a la revista y a los valores democráticos. Se organizaron manifestaciones de apoyo en todo el país, con carteles que decían «Je suis Charlie», «Yo soy Charlie», en señal de solidaridad con la revista. Esta frase se convirtió en un símbolo de unidad y defensa de la libertad de expresión. Además de la solidaridad, también se desató un debate sobre los límites de la libertad de expresión y cómo equilibrarla con el respeto a las creencias religiosas y la prevención de la incitación al odio. La reacción del mundo musulmán al atentado contra Charlie Hebdo fue diversa y variada. Algunos musulmanes condenaron enérgicamente el ataque y expresaron su solidaridad contra las víctimas, mientras que otros expresaron malestar por las caricaturas que satirizaban al profeta Mahoma.
Como consecuencias del ataque, también se produjeron incidentes de represalias y actos de violencia contra las personas y comunidades musulmanas en algunos lugares. Estos incidentes ocurrieron como resultado de la creciente tensión y polarización en la sociedad, alimentada por el ataque y la discusión en torno a la libertad de expresión, el Islam y la religión en general. Luego de los sucesos del 7 de enero del 2015, la sociedad francesa quedó vulnerable ante el ultranacionalismo y el alza de la popularidad de las tesis planteadas por la ultraderecha, en especial por el Partido Frente Nacional y su líder Marine Le Pen, abogada francesa que ha sido abiertamente crítica a las políticas migratorias en favor de los migrantes musulmanes. Le Pen y el FN creen que el multiculturalismo ha fracasado y abogan por la desislamización de la sociedad francesa. Le Pen ha pedido una moratoria sobre la inmigración legal. Ella derogaría las leyes que permiten a los inmigrantes legales convertirse en residentes legales y ha argumentado que los beneficios proporcionados a los inmigrantes se reducirán para eliminar los incentivos para los nuevos inmigrantes. No creo que sea un asunto solo de Francia. No creo que sea un asunto solo de los Estados Unidos. No creo que sea solo un asunto de América Latina. Es un asunto mundial. Y este asunto mundial tiene que ver con una rearticulación de la derecha mundial. Tiene que ver con apelar a valores que siempre había apelado la derecha. ¿Sí? Como cosas, nuevamente vuelvo a repetir, como el racismo, la xenofobia. Y uno se da cuenta, justo a mí, para no decir solo es un caso aislado de Macron, porque Macron luego de eso va a hacerse con el gobierno, sino que si ustedes se dan cuenta, también sucede acá. Si no, pensemos en Milei, ¿sí? Solo va a decir, para volvernos hasta décadas atrás. No, Milei hace 5 días acaba de ganar en Argentina. Sí, y Trump está nuevamente apelando a ganar en los Estados Unidos. Y si uno se da cuenta, entonces empieza a ser como una localización de los problemas políticos a nivel mundial. Y lo que se va a dar cuenta es que hay una rearticulación en términos políticos de la derecha y hay una rearticulación del capital internacional en términos económicos. Y entonces eso sí creo que es una cosa que nos afecta como población mundial, ¿no? Porque estos hechos me parece que no tienen mucha relevancia leerlos de forma aislada, sino en la manera en que son parte de una totalidad y esa totalidad nos está dando cuenta de algo. Y es esto que acabo de decir en términos políticos, la rearticulación de la derecha y en términos económicos, la rearticulación del capital internacional.